Amén, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor por la vida, la salud. Estamos en este nuevo estudio, ¿cierto?, de la palabra del Señor y estamos estudiando el libro de Isaías. Hoy día es nuestra segunda clase y hoy vamos a hablar sobre el llamamiento, ¿cierto?, que Dios le hizo al profeta Isaías. Amén. Así que para comenzar vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por la vida, la salud. Señor, agradecemos por este tiempo que podemos aprender más de tu palabra. Oramos, Dios mío, que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender de tu palabra, de tu voluntad, para poder ponerla por obra, para poder crecer en el conocimiento de ella, Señor, y para poder ser usados en tu obra, en tu viña, amado Dios, para poder trabajar, Dios mío, en tu reino. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, el libro del profeta Isaías. Amén, seguimos adelante. Hoy día, ¿cierto? Como dijimos, nos vamos a ver el tema de que Dios llama a su profeta. Y vamos a estar estudiando los capítulos 6 al 8, más específicamente en el capítulo 6. Amén. Así que ese es el texto básico que vamos a estar viendo. Hay una palabra, un versículo clave que dice: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Mi querido hermano, el Señor, para poder predicar el Evangelio, ¿cierto? El Señor puede usar múltiples formas o múltiples modos. El Señor, si Él quisiera, pudiera enviar ángeles, ¿cierto? O escribir el Evangelio en los cielos, o hacer conocer su voluntad de distintas formas, por un sueño, por visión, o por lo que sea. Pero la manera principal por la cual Dios obra y por la cual Dios da a conocer su voluntad es por medio de hombres y mujeres que se disponen en las manos del Señor. Y el Señor, esta misma pregunta, ¿cierto?, que hace, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros? Es la misma pregunta que el Señor nos hace en el día de hoy. Hoy en día nosotros también tenemos una tarea asignada, también tenemos un trabajo que realizar. Y hoy en día el Señor igual está diciendo, ¿quién irá por mí? ¿Quién irá por nosotros a predicar la buena nueva, a hablar la palabra del Señor, a discipular, ¿cierto?, a los perdidos, a entregar un mensaje de parte mía para este mundo? La palabra de Dios dice que la viña, ¿cierto?, hay mucho trabajo en la viña, pero los obreros son pocos. Y algunas veces, ¿cierto?, los obreros, aparte de ser pocos, somos un poquito flojitos también, ¿ya? Muchas veces nos quedamos descansando, muchas veces no cumplimos la tarea o la gran comisión o la asignación que Dios nos da como debiéramos, ¿ya? Muchas veces priorizamos nosotros otras cosas en vez de priorizar lo que es la palabra del Señor, el hacer la voluntad del Señor. Entonces, esta misma asignación que Dios le dio al profeta Isaías, también Dios se la quiere entregar a usted en el día de hoy. Y hoy día el Señor hace la misma pregunta: ¿quién irá por mí? ¿Quién se dispondrá en mis manos? Sea hombre o sea mujer, ya sea joven o sea adulto. Cualquiera puede responder este llamado. Pero para poder responder este llamado, también debemos entender algunas cosas. Cuando Dios, por ejemplo, llama al profeta Isaías, ¿cierto?, a cumplir su misión, el profeta, al ver la gloria del Señor, ¿cierto?, se da cuenta de cuál era su condición espiritual, de cómo era su vida, ¿ya? Y Dios también nos pide a nosotros, ¿cierto?, que podamos examinarnos, que podamos mirarnos a la luz de la palabra y podamos, ¿cierto?, ir subsanando aquellas cosas que quizá pueden ser un impedimento para que Dios nos use, o pueden ser un impedimento también para que otros conozcan del Señor a través nuestro, ¿ya? Entonces todo esto lo vamos a ir viendo en el día de hoy. Sigamos adelante. Dios llama, ¿cierto?, como verdad central, Dios llama al profeta Isaías. Dijimos que ¿qué es lo que significaba el nombre Isaías? En el Señor hay salvación, ¿ya? Dios llama para darle un mensaje de juicio y un mensaje de esperanza. Isaías tenía la dura tarea, mis queridos hermanos, de poder confrontar al pueblo con su pecado, llamarle la atención al pueblo, corregirlo en lo que estaban mal. Pero también Dios solamente no iba a dar palabras de juicio, de condenación, sino una palabra de esperanza. Dijimos que el libro de Isaías se dividía en dos grandes partes. La primera parte habla mucho de juicio, pero la segunda parte son palabras de consolación, ¿ya? La tarea sería difícil. Dios le dice al profeta Isaías: mira, yo te envío a hablar, te envío a profetizar, a hablarle a este pueblo. ¿Hasta cuándo?, dice Isaías. Hasta cuando queden las ciudades desoladas, cuando ya no haya morador,
cuando ya nadie quiera oír. Dice, de hecho el Señor le dice a Isaías, mira, les voy a dar oídos que no oigan, un corazón que no entienda. Entonces muchas veces, hermano, esta es la dura tarea que enfrentamos nosotros como hijos del Señor, como predicadores del Señor, al tratar de hacer entender al mundo, ¿cierto?, cuál es la voluntad del Señor. El Señor, cuando nos habla de esto a nosotros, sobre la tarea del ministerio, no nos dice que va a ser fácil. Ya, de hecho, el Señor nos pone un panorama y nos dice que va a ser complejo. Cuando el Señor habla de la siembra, por ejemplo, mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice de que el sembrador sale a sembrar, encuentra tierra dura, que no recibe la palabra, tierra con espinas, tierra con piedras y buena tierra. El porcentaje, mis queridos hermanos, a grandes rasgos, es que si nosotros tratamos de predicar el Evangelio o ganar almas para el Señor, en un porcentaje así básico al ojo, ¿cierto?, sería de que cada 100 personas que nosotros les predicamos, aproximadamente 5 o 4 personas quieran oír el Evangelio. Y yo creo que usted se ha dado cuenta de esto en la práctica, que muchas veces nosotros sabemos que es nuestra tarea, sabemos que es nuestra comisión, nos disponemos en las manos del Señor también para ir a predicar el Evangelio, pero nos damos cuenta que sembramos mucho y hay poca gente que recibe el llamado del Señor. Hay poca gente interesada en las cosas del Señor, hay poca gente que quiera realizar un cambio en su vida, que Dios haga un cambio en ellos, ¿ya? Y esta es la tarea que el Señor ya nos había avisado de antemano, ¿cierto?, cómo la íbamos a tener que enfrentar nosotros en el día de hoy. Pero la esperanza es que aunque nosotros sembremos mucho, no veamos tanto fruto, Dios siempre tiene a su remanente. Usted siempre se va a encontrar con 1, 2, 3 personas que oigan el mensaje, que reciban la palabra, que quieran servir al Señor y se vayan a acercar a la iglesia. Entonces, mis queridos hermanos, es una tarea difícil, pero no es una tarea infructífera. Solamente hay que poner mano en la obra. Otra cosa, mientras nosotros más trabajemos, ¿cierto?, mayor posibilidad de fruto nosotros vamos a ver. Si, por ejemplo, nosotros, mi hermano, estamos predicando el Evangelio una vez en la semana, acá en Nueva Los Lobos, la probabilidad es que llegue gente, 1 o 2 personas, cada un mes, cada 2 meses, ¿cierto? Pero si nosotros saliéramos todos los días a evangelizar, ¿cómo usted cree que sería el panorama? Habría muchas más posibilidades de que llegara mucha gente acá a la casa del Señor y que conociera a Dios, ¿ya? Entonces, la Biblia también nos habla de la ley del sembrar, ¿cierto? De acuerdo a la siembra evangelística que nosotros hagamos, vamos a también nosotros ver el resultado, ¿ya? Antes de enviar Isaías, Isaías debía tener un encuentro transformador con el Señor. La Biblia no dice de que Isaías era una mala persona, no lo describe como un hombre que estaba en pecado, ni nada de eso. Pero la palabra de Dios dice de que cuando Isaías, ¿cierto?, vio la visión de Jehová en el templo, él dijo, ay de mí, que soy hombre muerto, soy pecador, soy un hombre inmundo, que habito en un pueblo de labio inmundo, ¿cierto? Y él pensó que Dios lo iba a condenar o que Dios lo iba a liquidar en el momento, ¿ya? Lo que debemos entender, mis queridos hermanos, es que todos tenemos cosas o áreas que sanar en nuestra vida para poder ser usados por el Señor. Y la intención de Dios, mi hermano, no es liquidarnos, ¿ya? La intención de Dios no es mandarnos un juicio, que nosotros nos muramos y partamos de este escenario de la tierra. No es la intención de Dios. La intención de Dios es que nosotros podamos entender el Evangelio, comprender la palabra de Dios, ajustar nuestra vida, hermano, a lo que dice la palabra, ¿ya? Para que Dios pueda usarnos a nosotros con eficacia. Porque ¿qué es lo que pasaría, mi hermano, si nosotros ejercemos el ministerio no teniendo, por así decirlo, los frutos que Dios nos pide? ¿Seríamos motivo de cuestión por el mundo? ¿Seríamos motivo de chisme quizás? ¿Seríamos motivo para que nos criticaran las personas? ¿Cómo me viene a predicar esta persona a mí si mira cómo vive? El otro día solamente me encontraba conversando con una persona y me decía de que en cierto lugar, ¿cierto?, abrieron una iglesia, pero la persona que estaba dirigiendo la iglesia hacía malos comentarios de esa persona, ¿ya? Porque mira, dice que es pastor y mira cómo vive, la relación que tiene y todo el tema. Entonces, mi hermano, nosotros debemos ser sabios en esto. Dios nos dejó un espejo, ¿ya? El espejo es la palabra y el espejo nos muestra cuál es nuestra realidad. Pero el espejo nos muestra nuestra realidad, la palabra nos muestra nuestra realidad para que nosotros nos vayamos arreglando, ¿cierto? Usted cuando se levanta por la mañana, por ejemplo, se levanta con todo el pelo chascón, ¿cierto? No se ha cepillado los dientes,
tiene los ojos sucios, qué sé yo, y usted va al espejo, se mira y ¿qué es lo primero que hace? Usted se lava la cara, se cepilla los dientes, se empieza a peinar, se arregla. La misma función cumple la palabra. Todos los días nosotros debemos mirarnos en este espejo, en el espejo de la palabra. Y cuando la Biblia me habla a mí, me dice, mira, tienes que arreglar esto, esto otro, solucionar esto. ¿Es para qué? Para que yo lo haga. ¿Con qué propósito? Usted no se queda todo el día mirándose en el espejo, ¿cierto? Después usted se mira, se arregla, se asió, ¿cierto? Se preparó. ¿Para qué? Para comenzar el día. Entonces nosotros tenemos nuestro devocional, nos miramos en el espejo, oramos, nos preparamos. ¿Para qué? Para después empezar un día tomados con la mano del Señor para hacer la voluntad de Dios. Y Dios en el camino le va a colocar mucha gente. En el trabajo Dios te va a colocar gente para que tú le hables. ¿Ya? Una persona en la micro Dios te puede colocar para que tú le hables el evangelio. Un vecino, una vecina, para que tú le compartas la palabra. Entonces uno debe estar preparado para poder estar dispuesto para toda buena obra, dice la palabra del Señor. Sigamos adelante. En el estudio de hoy, ¿cierto? Vamos a ver el testimonio de Isaías y en él también vamos a ver la infidelidad del rey Acaz y la nación de Judá. Amén. Trasfondo histórico. Isaías fue llamado por Dios para llevar un mensaje a la nación de Judá. Hay que recordar esto, ¿cierto? De que hay profetas que profetizaron en la parte sur, ¿cierto? Del pueblo de Israel o de los judíos, y hay profetas que profetizaron en el norte. ¿Cuándo ocurre esta división? Ya lo hemos dicho anteriormente, pero lo volvemos a repetir para que pueda quedar claro. Dios cuando forma la nación de Israel era una sola, ¿ya? El primer rey fue Saúl, segundo rey fue David, tercer rey fue Salomón, pero con el hijo de Salomón, con Roboán, ocurre una ruptura en el reino de Israel. Desde ese día, desde Roboán, la descendencia del rey David, ¿cierto? Los hijos de David, su descendencia gobernó en Judá, en el sur. Y en el norte, ¿cierto? Reinaron otras dinastías, otros reyes que no pertenecían a la línea judía, ¿ya? Pertenecían al pueblo de Israel, pero no eran de la tribu de Judá. Entonces, mis queridos hermanos, el profeta Isaías se enfocó en trabajar su ministerio en el sur, en la parte de Judá, a los reyes descendientes del rey David. Allí hubieron reyes buenos y hubieron reyes malos, ¿ya? Por ejemplo, Acaz, cierto que nombrábamos anteriormente, no se considera como un rey bueno, pero su padre Usías hizo muchas cosas buenas, aunque también falló en otras. Hubieron reyes muy buenos que lo vamos a ver de seguro acá en el libro de Isaías, como Ezequías. Ya Ezequías se caracteriza por ser uno de los reyes buenos en el pueblo de Judá, pero hubieron reyes muy malos, por ejemplo, como Manasés, que Manasés se caracteriza por ser un rey muy malo, ¿ya? Así que Isaías cumple su ministerio en Judá. Y en el capítulo 6, ¿cierto? Vemos el llamado de Isaías. Isaías se consagró para persuadir a Acaz, ¿cierto? El hijo de Usías, a confiar en Dios en lugar de hacer alianzas políticas o militares. ¿Qué es lo que sucedía en ese tiempo? En ese tiempo el pueblo de Judá, ¿cierto? La tribu de Judá se estaba viendo oprimida por el reino de Israel y por los sirios, ya que quedan al norte de Israel. Judá estaba siendo atormentado, estaba recibiendo esta amenaza de una invasión, ¿cierto? Y ustedes saben todo lo que sucedía en la invasión. La gente moría de hambre, mataban a las personas, a los niños, a las mujeres, a los ancianos. Entonces ellos tenían el temor, ¿cierto?, de que Israel con Siria, ¿cierto?, se unieran para poder atacar a Judá. Entonces, Acaz, en vez de confiar en Dios, poner su fe, su confianza en el Señor, él trató de resolver el problema, ¿cierto?, por así decirlo, a su manera. Y no encontró nada mejor que hacer un trato político, ¿cierto?, con los asirios. Tenemos los sirios y están los asirios. Los asirios era el imperio que gobernaba, por así decirlo, en ese tiempo, en aquellos lugares. Entonces los asirios cuando vinieron, ¿cierto?, a ayudar a Judá, ¿qué es lo que pasó? Tomaron a Israel, ¿cierto? Judá quedó bajo, por así decirlo, el gobierno, ¿cierto?, un poco de Asiria, teniendo que pagar tributo, impuestos y todo eso. Al final, en vez de confiar en Dios, en vez de rogarle al Señor, en vez de pedirle a Dios que los ayudara, decidieron resolver el problema por sus propias cuentas, tomando una alianza política. La pregunta acá es la siguiente. Cuando nosotros pasamos un problema, mi hermano, ¿cómo lo tratamos de resolver?
¿Lo tratamos de resolver a nuestra manera o cuando pasamos un problema decidimos confiar en el Señor? ¿Cómo deberíamos nosotros enfrentar los problemas? ¿A nuestra manera, cierto? ¿A la manera del hombre? ¿A la manera de la mujer? ¿O como la palabra de Dios nos dice? Si nosotros enfrentamos los problemas, mi hermano, a la manera de Dios, Dios nos va a sacar siempre en victoria, ¿ya? Pero si tratamos de resolver los problemas a nuestra manera, nos vamos a equivocar mucho, ¿ya? Entonces, cada vez que usted tenga un problema, una situación difícil que enfrentar, ¿qué debe hacer usted? Orar al Señor, buscar la dirección, ¿cierto?, en la palabra del Señor y hacer lo que la palabra de Dios nos pide, ¿ya? Y así Dios le va a dar la victoria y lo va a ayudar. El día domingo, por ejemplo, hablábamos en medio de una enfermedad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Clamar al Señor, clamar a Dios, pedirle al Señor, examinar nuestro corazón, buscar la voluntad de Dios. Si hemos pecado, arrepentirnos delante del Señor. Y después, ¿cierto? Obviamente, si vemos de que hemos orado, hemos buscado al Señor, hemos hecho todos los pasos anteriores, también ir al médico, que no es falta de fe ni nada de eso, sino que es una forma también de resolver el primero. Pero primero es Dios. Si usted tiene un problema económico, ¿cierto? ¿Qué decisión tendría que hacer ahí usted? Pedirle al Señor en primer lugar. La Biblia dice, Jehová es tu proveedor, ¿ya? La palabra de Dios dice de que del Señor, Él es dueño de la plata y del oro, ¿ya? En cada situación, hermano, que usted enfrente, primero hay que buscar la dirección y la voluntad del Señor de acuerdo a la palabra. Y ahí, si nosotros seguimos ese modelo, Dios nos va a dar la victoria. Sigamos adelante. Amenazado por la alianza de Siria e Israel, Acaz se sintió presionado a entrar en una alianza con Asiria. Ya lo que le estaba explicando. Sigamos adelante. Rechazando el consejo de Isaías, Acaz hizo una alianza con Asiria que eventualmente vencería a Siria y a Israel. Pero ellos debían pagar un alto costo, estar pagando tributos, impuestos a los reyes de Asiria. Es decir, quedar bajo el gobernado de Asiria, ¿ya? Pero Dios le profetizó a Acaz que la navaja alquilada, ¿cierto? Es decir, este préstamo que pidió el pueblo de Judá, ¿cierto?, por medio de su rey para que los libraran los asirios, finalmente lo afectaría también a él. Es decir, en otras palabras, él iba a tener que pagar, el pueblo de Judá, el precio por esta mala decisión que ellos tomaron. Una situación parecida vivió el rey Ezequías, ¿ya? Pero el rey Ezequías, cuando se vio amenazado, ¿usted recuerda lo que hizo el rey Ezequías o no? Quizás adelantándonos un par de capítulos. ¿Qué es lo que hizo el rey Ezequías cuando se vio oprimido y el Rabsace, ¿cierto?, le gritaba y le decía que lo iban a liquidar y todo el tema? ¿Qué es lo que hizo Ezequías? Dice que recibió las cartas de amenaza, entró en el templo de Dios, las presentó delante del Señor y le dijo, Señor, resuelve el problema, ¿ya? ¿Qué es lo que dice el Salmo, mis queridos hermanos? Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso nos dice el Salmo. Cada situación difícil, encomendemos al Señor el camino, sigamos la dirección de la palabra y Dios va a obrar, ¿ya? Seguimos adelante. Bien, veamos lo que dice, ¿cierto? Isaías capítulo 6, versículo 1 al 4, dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz que clamaba, y la casa se llenó de humo. Amén. Estando Isaías en el templo, tuvo una visión. Dice, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué es lo que es, mis queridos hermanos, una visión? Amén. ¿Qué es lo que es una visión? Bueno, nosotros como hijos del Señor creemos en esto, ¿ya? Que Dios nos pueda hablar por medio de sueños, que Dios nos pueda hablar por medio de visiones, que Dios, hermano, nos pueda hablar aún hasta la voz del Espíritu Santo de una forma audible, ¿ya? No sé si usted ha pasado esta experiencia o la ha vivido, pero Dios tiene muchas formas de hablar. Obviamente la forma más clara que Dios nos habla siempre es por medio de la Escritura, por medio de la palabra, ¿ya?
También Dios habla por medio de las predicaciones, de la enseñanza, de los pastores, de los hermanos. La palabra de Dios dice que si aún nosotros callamos, Dios puede usar a las piedras para hablar. Pero la forma más clara que Dios nos habla es por la palabra. Pero Dios le habló a Isaías por medio de ¿qué cosa? De una visión. ¿Cuál es la diferencia entre una visión y un sueño? El sueño es cuando usted está durmiendo, ¿cierto? Y la visión es cuando usted está despierto, ¿ya? Por ejemplo, si usted está un día orando, está clamando al Señor, pidiéndole a Dios, en comunión con Dios, y de repente Dios le puede dar una visión en la oración, le puede mostrar algo, una situación. Hay hermanos que le ha sucedido, eso es una visión, ¿ya? No le digo sí de que cada vez que usted cierre los ojos y de repente usted está orando, ¿cierto? Y se acuerda que tiene que pagar la factura de la luz, del agua, del teléfono. No, esas no son visiones, ¿ya? Esos son pensamientos que le vienen. La visión de Dios es algo muy claro, muy puntual, muy certero, ¿ya? Que usted se da cuenta que está en una situación sobrenatural. Dice la palabra de que el apóstol Pedro un día estaba orando, ¿cierto? En una azotea, y él estaba clamando, orando al Señor, y le dio hambre, dice. Entonces, dice que en esa hambre que él tuvo, pidió que le prepararan algo mientras él seguía orando, y cuando él estaba orando, dice que entró como en un éxtasis, ¿ya? Y en ese éxtasis vio un lienzo que se abría y que bajaban animal y todo, y escucha la voz de Dios que le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro no entendió la visión y después él comprendió que se trataba de que él debía ir y predicar el evangelio a los gentiles también, que no debía llamar inmundo a los que no eran de raza judía. Entonces, mi hermano, Dios puede hablar por este medio. Hoy en día Dios también lo puede hablar. Dice la palabra en el profeta Joel y también en el libro de los Hechos. En los postreros días, ¿cierto? Vuestros hijos profetizarán, los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones. Entonces, mi hermano, es un medio por el cual Dios nos habla. No sucede todo el tiempo, pero eventualmente le podría suceder, ¿ya? Aunque el rey Usías, ¿cierto? Dice el primer texto, había muerto, Dios seguía sentado en su trono. Y esto es algo maravilloso, mi hermano. No importa el gobierno que esté, Dios sigue sentado en su trono. Usías había sido aparentemente un rey bueno, que había fallecido y quizás la esperanza del profeta se había desaparecido. Ya no van a haber más reformas, ya la gente va a olvidar de nuevo la ley del Señor, ya de nuevo, ¿cierto? El pueblo va a volver a su pecado, pero aunque el rey terrenal muera, Dios sigue sentado en su trono. Y esto es un principio bíblico. No importa, mi hermano, quién gobierne en la actualidad, si es de derecha, si es de izquierda, si era el por el cual yo voté o era por el cual yo no voté, no importa. El que gobierna sobre todas las cosas es Dios, ¿ya? Y si nosotros nos dejamos guiar por el gobierno de Dios, mi hermano, ¿ya? Nosotros siempre vamos a estar en victoria. En el caso personal, mi hermano, yo no estoy a favor, por ejemplo, del aborto. Yo no estoy a favor de la homosexualidad y creo que todo hijo de Dios no está a favor de esas cosas. Pero mire, si sale un gobierno que aprueba la homosexualidad, que aprueba el matrimonio igualitario, en términos claros y simples, ¿a mí en qué me puede afectar? Si yo sé que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, aparte que ya estoy casado, ¿cierto? Y aparte que yo no cometería ese pecado porque para mí es un pecado. A nosotros como hijos de Dios, esa ley, por ejemplo, no nos afectaría. En el sentido de que nosotros vamos a cometer ese pecado, no nos pueden obligar a cometer ese pecado. Eso, ¿cierto? La gente del mundo quizás lo va a hacer, lo haría, lo desearía, como viven ellos. La ley del aborto, mi hermano, yo no practicaría jamás un aborto. La gente del mundo quizás lo haría. Entonces, mi hermano, el gobierno que gobierne, aunque saquen leyes que van en contra de la palabra, usted vive bajo una ley superior a la del mundo. Y aunque el gobierno, hermano, le diga que robar es bueno, que abortar es bueno, que la homosexualidad es bueno, que cuántas cosas pueden ser buenas, usted sabe que hay una ley que es superior. Y usted, en vez de estar bajo el gobierno de un hombre o de una mujer, usted está bajo el gobierno de Dios. Y Dios le dice, robar es malo, la homosexualidad es malo, el matar es malo, el aborto es malo, todo eso. Entonces usted se somete a la ley superior de Dios. Él es el rey verdadero. A Él debemos someternos. Porque humanamente, mi hermano, humanamente van a salir gobiernos, ¿cierto? Que no van a ser de nuestro gusto, de nuestra preferencia personal, ¿ya? Humanamente van a haber reyes buenos y van a haber reyes malos.
pero nosotros debemos entender que pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y las leyes de Dios son las que nosotros respetamos, ¿ya? Usías en general fue un rey bueno que cometió algunos errores. Isaías ve las puertas del templo que se abren, el velo, ¿cierto?, se descorre, se abre el lugar santísimo y ve al Señor en el trono, sentado, gobernando, ¿ya? La palabra de Dios dice de que muchas veces, mis queridos hermanos, Dios permite igual, por así decirlo, algunas situaciones en la vida de una nación, en la vida de un pueblo, ¿cierto?, por el mismo pecado también. Hay un mismo dicho popular, ¿cierto?, que la gente dice, el pueblo tiene los gobernantes que merecen, ¿cierto? Entonces, mis queridos hermanos, no importa quién esté gobernando, lo importante es que Dios gobierne tu vida y que tú puedas someterte a la ley y a la palabra del Señor para poder ser un hijo o una hija del Señor. Amén. Así que eso, sigamos adelante. Para poder servir a Dios como corresponde, debemos entender que Él es santo y que se le debe respeto, es decir, temor. Cuando la Biblia habla, hermano, de que el principio de la sabiduría, el temor a Jehová, cuando la Biblia nos pide a nosotros, ¿cierto?, que tengamos temor de Dios, no significa que nosotros le tengamos miedo ni pánico, ¿cierto?, ni que oigamos la palabra de Dios y salgamos arrancando. No, mi hermano. La palabra temor se traduce como respeto. Uno tiene que tener respeto por las cosas del Señor, ¿ya? Por ejemplo, está muy mal, ¿ya?, de que hayan cristianos hoy en día que tomen las cosas de Dios para hacer chistes, ¿cierto?, de una forma burlesca, riéndose de muchas cosas, manifestaciones del Espíritu, predicadores de la iglesia, de los hermanos que quizás sufren alguna condición. Y hay gente que hace chistes de estas cosas, ¿ya? Y suben videos en YouTube, TikTok, diferentes redes, haciendo burla de esto, ¿ya? Eso está muy mal, mi hermano. ¿Por qué? Porque si yo ofendo a mi hermano, ¿cierto?, al que estoy ofendiendo, ¿a quién es? Al Señor. La palabra de Dios dice de que cuando Pablo, ¿cierto?, perseguía a la iglesia, cuando él no era apóstol todavía y era Saulo de Tarso y perseguía a los cristianos, un día tuvo un encuentro con Jesús, ¿ya? Y Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo, Saulo? A los cristianos, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, ¿a quién le estaba haciendo daño Saulo? A Dios, a Cristo, ¿ya? Porque Cristo dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué le dijo esto? Porque la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿ya? Que nosotros somos los hijos del Señor, ¿ya? Dice la palabra, tuve hambre, me diste de comer. ¿A quién le dimos de comer? A la persona. Pero ¿a quién se lo hicimos? Es como si lo hiciéramos al Señor. Y lo mismo sucede si nosotros, ¿cierto?, le hacemos algo malo a nuestro prójimo, ¿ya? Si le hacemos algo malo a él, se lo estamos haciendo como si lo hiciéramos al Señor. Entonces, mi hermano, Dios nos pide que tengamos respeto, respeto por Él, respeto por la iglesia, respeto por las cosas sagradas. Esta es una forma de mostrar nuestro amor al Señor. La palabra santo, ¿cierto?, lo que decían los serafines, quiere decir separado, apartado, consagrado, puro, limpio, ¿ya? Eso quiere decir la palabra santo. Dios es santo, en Dios no hay pecado, no hay maldad, ¿ya? El Señor demanda también santidad de sus servidores. Dios es santo. Él dice la palabra en Santiago, ¿cierto?, de que en Dios no hay pecado, no hay maldad. De hecho, cuando uno es tentado, dice, no culpemos a Dios porque cada uno es tentado ¿de qué? De su propia concupiscencia, de su propio deseo pecaminoso. Las tentaciones no vienen de Dios, ¿ya? El pecado no proviene de Dios. Dios es luz y habita en luz inaccesible, de hecho dice la palabra, ¿cierto? Y que Dios es santo, santo, santo. Y los serafines, los ángeles, los querubines, todo en el cielo adoran de que Dios es santo, ¿ya? Y Dios demanda también de sus servidores, de sus hijos, que vivan en santidad. Dice la palabra, sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Dice la palabra del Señor, sin santidad nadie verá al Señor, ¿ya? Entonces eso es lo que dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. ¿Qué es lo que dice, cierto, la palabra en Pedro? Nosotros somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo apartado. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿ya? Entonces, mi hermano, nosotros debemos vivir en santidad,
vivir en consagración. Santidad, mis queridos hermanos, no significa, ¿cierto?, de que usted va a vender toda su ropa, ¿cierto? Se va a comprar un hábito de monje, se va a amarrar un cinturón a la cintura, ¿cierto? Y se va a ir a vivir al cerro solo, ¿cierto? Tipo ermitaño, para no contaminarse con el mundo. No, mi hermano. Jesús fue el más santo de todos, el que nunca cometió pecados ni errores. Jesús compartía con los pecadores. La diferencia es que Jesús no hacía lo que hacían los pecadores. La diferencia es que cuando Jesús se juntaba con los pecadores y tiraban su chiste verde, el Señor no le hacía fiesta. ¿Ya? La diferencia es que cuando ellos se juntaban y tomaban una cerveza, se fumaban un cigarro o decían garabatos, se ponían a hablar mal de los demás, el Señor no hacía esas cosas. El Señor estaba allí, compartía con ellos, pero marcaba una diferencia. Y este es el mismo desafío que tenemos nosotros. Compartamos, hermano, con nuestra familia. Si lo invitan al matrimonio, si lo invitan al cumpleaños, vaya, comparta. Si lo invitan a tomar once, su tía, su abuela, su primo, vaya, comparta. Pero no haga lo malo que ellos hacen. Usted está ahí para hacer luz. Si te toca ir al instituto a estudiar, ¿cierto? Y los compañeros quieren copiarse en las pruebas, hacer lo malo, hablar mal del profesor, hacer cuantas cosas, ¿cierto? No caigamos en eso, marquemos una diferencia en el trabajo. Si alguien quiere robar, quiere hacer lo malo, quiere hablar mal del resto, ¿cierto? Quiere andar con cagüines, con comentarios, no caigamos en eso, marquemos una diferencia. Eso es santidad, mi hermano, no apartarse del mundo. Estamos en el mundo, pero vivimos diferente a la ley que tiene el mundo. ¿Ya? Para el mundo esas cosas son naturales, hermano. Para nosotros los hijos de Dios, Dios nos mandó a marcar una diferencia, pero no a ser ermitaños. En el plan de Dios, mi hermano, nunca estuvo que nosotros, ¿cierto?, fuéramos a un monasterio a encerrarnos, ¿cierto?, para no contaminarnos con la sociedad. Eso no es del plan de Dios, eso es pensamiento de hombre solamente. Estamos en el mundo, pero marquemos una diferencia. Isaías ve serafines adorando a Dios, diciendo santo, santo, santo. La palabra serafines, ¿cierto?, proviene de una palabra que significa como llama de fuego. Los serafines, hay distintos tipos de ángeles. Ya los serafines eran unos ángeles. Por ejemplo, nosotros en la Biblia vemos de que hay ángeles, ¿cierto? Se nombran solamente ángeles. Por lo general, cuando la Biblia habla de los ángeles, los describe como muy parecidos a los seres humanos, ¿ya? Cuando habla, por ejemplo, de que cuando Cristo resucita y van las mujeres, ¿cierto?, a ver la tumba, usted ahora tiene que haberlo visto en la película Jesús de Nazaret, y dice de que se encuentran como con unos jóvenes sentados adentro y que le hablan, ¿cierto? ¿Por qué buscáis entre los muertos aquel que vive? O en el libro de Hechos, ¿cierto?, cuando dice que Cristo asciende a los cielos y se paran dos varones, dicen, ¿cierto?, con vestiduras blancas, y le dice, así como lo viste ir, así también volverá. Hay ángeles que se representan con forma humana, ¿ya? Ahora, hay arcángeles también. Dice la Biblia en Tesalonicense de que Dios vendrá con voz de ángel, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Arcángel, ¿cierto?, significa un ángel de alto rango, ¿ya? Por ejemplo, la Biblia dice, ¿cierto?, de que en el libro de Daniel, ya ahí después lo van a estudiar con el hermano Jonathan, en el libro de Daniel hay un ángel, ¿cierto?, que se llama Miguel, ¿cierto?, que está a cargo de cuidar el pueblo de Israel y que pelea con el ángel de Persia, de Grecia. Entonces hay ángeles que tienen rangos, ¿ya? También la Biblia dice que hay querubines. Acá en el libro de Isaías, de Ezequiel, lo vamos a ver también. De hecho, había un querubín protector que se rebeló, ¿cierto?, y empezó a hacer lo malo y todo el tema, y dando a entender de que ese ángel, ese querubín, era Satanás. Y los querubines estaban en la presencia misma de Dios, ¿cierto? Eran como los escoltas del Señor, por así decirlo. Estaban ahí junto con Él en su trono, ¿ya? También la Biblia habla de los serafines, ¿cierto? Que son como ministros, como llamas de fuego, que están dispuestos a cumplir la obra del Señor en forma rápida. Y también la Biblia habla de seres vivientes. En el libro de Ezequiel, por ejemplo, usted va a ver los seres vivientes, los querubines. En el libro de Apocalipsis habla sobre distintos tipos de ángeles, ¿ya? Ángeles, por ejemplo, que como los ángeles normales, que no se representan con alas ni nada de eso, pero acá vemos, por ejemplo, que los serafines sí tienen alas. Decía de que con dos se cubrían el cuerpo, con dos volaban, ¿cierto? Y con dos también se cubrían ahí otras partes, ¿cierto?, de su rostro y todo el tema. Entonces, mi hermano, hay diferentes tipos de ángeles, ¿ya?
Como en la iglesia también hay diferentes tipos de ministerios, también en el cielo hay diferentes tipos de siervos de Dios que cumplen diferentes funciones en el plan del Señor. Isaías 6, versículos 5 al 7, ¿ya? Dice así: entonces Isaías dijo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Amén. Sigamos adelante. Cuando Isaías tiene este encuentro, ¿cierto?, con el Señor, esta visión, él reconoce su pecado, reconoce su necesidad, reconoce que él era un hombre falto, un hombre que necesitaba del Señor. Y hermano, este es el primer paso que debemos dar para ser usados por el Señor, ¿ya? Dice la Biblia que él vino a buscar pecadores al arrepentimiento. Lamentablemente hoy en día nos encontramos con muchas personas, ¿cierto?, que dicen: yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo, ¿cierto?, vivo mi vida sin meterme con nadie, y yo soy bueno y yo me merezco el cielo. Personas que dicen: yo hago este favor y todo, entonces me merezco un pedacito de cielo, ¿cierto? O personas que dicen: yo soy tan generoso, tan bueno, que hago esta obra, esta buena obra, entonces yo me voy directo para el cielo. O personas que dicen también: yo he sufrido tanto en la vida que yo de seguro tengo un palacio en el cielo. Y no, hermano, debemos entender nuestra condición espiritual. Cristo vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Dice la Biblia: los médicos, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Cristo vino a buscar a los pecadores, Cristo vino a buscar la oveja perdida. Este es el primer paso para ser usados por Dios, entender nuestra condición espiritual. Mi hermano, si algo merecíamos nosotros, adivine qué era lo que merecíamos. Solamente la condenación eterna, el infierno, la paga de nuestros pecados. Pero Cristo pagó el precio por nosotros, ¿ya? Entonces acá no hay nadie que pueda decir: yo soy una buena persona y me merezco el cielo, ¿cierto?, por las buenas obras que yo hago, porque de hecho la palabra de Dios dice que nosotros hacemos buenas obras no para ganarnos el cielo, hacemos buenas obras. Y yo, hermano, mira, voy a visitar a un hermano al hospital, voy a ver a alguien a la cárcel, ayudo a alguien en una necesidad económica, no es para ganarme el cielo. ¿Por qué yo hago una obra social? ¿Sí? ¿Por qué debemos hacer nosotros obras sociales? Por amor al prójimo, no para ganarnos el cielo. Nosotros ayudamos por amor al prójimo, porque el cielo nosotros lo obtenemos ¿cuándo? Cuando reconocemos que Cristo murió por nosotros, que somos pecadores, nos arrepentimos y ahora vivimos una vida para el Señor. La salvación es por gracia, no por obra. Esto no quiere decir que usted desde ahora es salvo por la gracia del Señor y no tiene que vivir su vida de una forma individualista pensando solamente en usted. No, mi hermano. Ya somos salvos por gracia, pero tenemos que darnos cuenta del segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero uno por amor debe ayudar al prójimo. Bien, el verdadero creyente se da cuenta de que es pecador. Isaías se vio a sí mismo como condenado, sucio, como asqueroso. Dice: ay de mí, que soy hombre inmundo, que habito en pueblo de labios inmundos, ¿cierto? Y que han visto mis ojos al Rey, al Señor, Dios de los ejércitos y todo. ¿Ya? Yo me imagino, hermano, si el Señor apareciera aquí mismo ahora. ¿Se imagina, no? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Yo creo que nos tiramos todos llorando de rodillas al suelo pidiéndole perdón. Yo por lo menos haría eso. Ya, no le diría otra cosa al Señor, no me imagino. Yo me quebrantaría, lloraría, le pediría perdón y no sé, yo pienso que haría eso, mi hermano. Ya, no creo que le diría: Señor, pero yo soy una buena persona, me merezco el cielo. Ya. Entonces nosotros tenemos que tener claras estas cosas. Muchos se creen buenas personas, hasta algunos, ¿cierto?, dicen de que no pecan. El otro día estábamos viendo el estudio de los varones, ¿cierto? Y hay un texto en Primera de Juan, en el capítulo 1, capítulo 2, donde dice que hay algunos que dicen: yo no tengo pecado, ya, yo no peco, yo no cometo pecado. Yo conocí, hermano,
una persona, ¿cierto?, que él decía que él no cometía pecado, ya que él no cometía errores, pecados, que él no fallaba y todo. Y él decía, pero hermano, mira, si la palabra de Dios nos pide que nos arrepintamos continuamente, y no me hacía clic lo que él me trataba de decir. Porque yo soy consciente de mi condición, mi hermano. Uno todos los días, ¿cierto?, tiene que pedirle perdón al Señor. Entonces él decía, no, nosotros somos santos, no cometemos pecado y nada. Y bueno, y después me dijo, oye, ¿tu papá trabaja en la carnicería? Sí, mi papá es carnicero y todo. Me dijo, pero de repente cuando no compra vacuno, ¿cierto?, por el matadero, debería comprar en el campo, así no paga impuestos. Y yo dije, bueno, ¿de qué estamos hablando?, ¿cierto? Nos creemos tan santos y en detalle así, tan mínimo. Por ejemplo, estamos cometiendo ya una infracción, un pecado. El no pagar impuestos, mi hermano, es un pecado. Y ese pecado se llama robo. ¿Ya? Si usted va, vende algo, compra algo, ¿cierto? Si tiene un negocio, no da boleta y usted recibe el dinero así y no paga impuestos, ya es un pecado. Entonces, mi hermano, la línea es tan delgada, ¿cierto? Es tan delgada que uno prácticamente, ¿cierto?, tiene que caminar en la vida cristiana siempre mirando el paso que da, ¿ya? Para no caer en estas infracciones. Si usted se enoja contra su hermano, es un pecado. Si usted habla mal de su hermano, es un pecado. Si usted le desea el mal a alguien, es un pecado. Si usted, hermano, dice un garabato, es un pecado. Entonces, mi hermano, nosotros, yo no sé, todos los días debemos arrepentirnos de nuestros pecados, ¿ya? Usted va sentado en la micro cómodamente, se para un abuelito al lado suyo y usted no le da el asiento, es un pecado, ¿ya? La Biblia dice, te levantarás delante de aquel que tiene canas y honrarás al anciano. Hoy en día los jóvenes no hacen eso, hermano. Hay mucha gente que dice, ay, ¿para qué vaya el asiento? Si ándate sentado nomás. O llevan niños chicos sentados al lado, no le dan el asiento a los mayores de edad. Entonces, mi hermano, debemos examinar estas cosas. Mientras uno más se acerca a la luz, más se da cuenta de cuál es su condición. Ahora, si uno está lejos de la luz, claro, en la noche, por así decirlo, como dicen, todos los gatos son negros, ¿cierto? Cuando uno está en la noche. Pero cuando uno, mientras más se acerca a la luz, mientras más se mira al espejo de más cerca, con más aumento, más se da cuenta de cuál es la condición espiritual de uno. Y que no son, hermano, quizás grandes pecados, ¿cierto? Quizás usted no fue que mató a alguien, ni está, no sé, haciendo un secuestro, cosas así. Pero son detalles, y esos detalles se llaman pecados, ¿ya? ¿De qué actitud, cierto, se agrada a Dios cuando vamos al templo? ¿La del fariseo o la del publicano? ¿Ya? El Señor, esto lo dejó muy claro, dice, de que un día fueron al templo, ¿cierto? Un fariseo, un hombre religioso, ¿cierto? Y fue un publicano, un hombre pecador, que vivía en pecado y que hacía mal las cosas. Dice la palabra del Señor de que el fariseo, puesto en pie, ¿cierto?, en el templo, oraba consigo mismo. Y decía, gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, pecadores, ladrones, adúlteros, infames, hago todas las cosas bien, gracias, Señor, ¿cierto? Y también había un publicano, ya que estaba al final, y dice que se golpeaba el pecho y no quería ni siquiera levantar su rostro arriba, y decía, Señor, ten misericordia de mí, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cuál es su actitud cuando viene al templo? Señor, yo me merezco mi salvación, Señor, yo me merezco mis premios, Señor, yo me merezco mi recompensa, o Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, Señor, ten misericordia, ayúdame a cambiar. Esa es la actitud que debemos tener, mi hermano, ¿ya? Ser humilde, hermano, ser humilde. Nosotros, como le vuelvo a decir, lo único que merecíamos era el infierno, la condenación. Gracias a Dios, el Señor tuvo misericordia, nos zarandeó un poco, nos llamó no sé de qué forma, abrió nuestro ojo y nos dimos cuenta que Él era real. Y hoy estamos acá para adorar y servir y buscar del Señor. Pero nuestro destino, hermano, era el infierno. Y Cristo salió al encuentro para cambiar nuestra realidad. Y Dios quiere usar ahora tu vida para cambiar la realidad de muchos que aún no conocen al Señor. Sigamos adelante. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como hoja y todas nuestras maldades nos llevaron como viento. Un texto de Isaías, seguimos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
¿Ya? El creyente, hermano, tiene que acercarse a Dios como Él es, ya que Dios es quien cambia la vida del ser humano. Esto también es una verdad. Hay gente que dice, no, yo cuando deje de fumar voy a ir a la iglesia. Cuando deje de tomar voy a ir a la iglesia. Cuando, no sé, cuando me case voy a ir a la iglesia. ¿Ya? O cuando, no sé, deje esto voy a ir a la iglesia. No, mi hermano. La Biblia dice, ven a mí tal cual como estás. Porque el que se encarga de cambiar la vida del hombre y de la mujer es el Señor. ¿Ya? Todo tiene un orden, todo tiene un proceso y uno tiene que venir tal cual como es. Yo me acuerdo, hermano, cuando llegué a la iglesia, llegaba fumando al templo, botaba la colilla del cigarro, lo apagaba, entraba al templo a adorar al Señor y todo el tema. ¿Ya? Obviamente en ese tiempo no me hacían predicar, no era líder de nada, nada, hermano, no participaba porque era mi condición de vida. De repente iba a la casa del pastor, me fumaba mi cigarro afuera, entraba después a conversar con el pastor, me aconsejaba. Me acuerdo que mi pastor siempre me decía, mira Jorge, si tú quieres cambiar, si tú quieres que Dios haga una obra, sigue buscando al Señor. Un día Dios va a hacer esa obra. Y un día Dios la hizo. ¿Ya? Yo quería que Dios cortara esas cadenas, oré al Señor, le clamé por harto tiempo al Señor y Dios hizo esa obra. Tiene que pasar por uno también, ¿ya? Pero uno tiene que ir y buscar de Dios y no quedarse en la casa porque uno dice, no, soy pecador y no hay salvación para mí. No, uno tiene que ir e irse arreglando, ordenando de acuerdo a la palabra del Señor, ¿ya? Dios al corazón humilde, ¿cierto? Y humillado no desecha. Si nosotros, hermanos, vamos donde el Señor con un corazón quebrantado, humilde, y le decimos, Señor, haz una obra en mi vida, transforma mi vida, Dios va a hacer esa obra. Si queremos ser usados por Dios, primero debemos tener un encuentro transformador con el Señor, ¿ya? Como lo tuvo Isaías. Isaías cuando vio su condición, dijo, soy hombre pecador, de labio inmundo. La Biblia no dice de que el hombre vivía en pecado ni nada de eso, pero quizá un día estaba enojado con su esposa, le hablaba mal, ¿cierto? Un día se juntaba con los amigos y de repente se le escapaba una mala palabra. Quizá eran detalles, pequeños detalles, pero él cuando vio a Dios y se dio cuenta delante de quién estaba, reconoció su condición. También nosotros ya debemos tener este encuentro con Dios que cambie nuestra vida, que cambie nuestra obra, nuestra manera de comportarnos, nuestra actitud, para poder ser usados por Dios por eficacia. Hay un dicho que dice, tus obras hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras. Entonces, mi hermano, si nosotros le vamos a predicar al mundo de un Cristo que salva, que transforma, que te bendice, que te ayuda, que cambia vida, nosotros debemos experimentar eso primero en nosotros para ser un testigo eficaz del Evangelio. Yo me acuerdo de participar en una iglesia, ¿cierto? A los varones parece que se lo contaba yo a un hermano, ¿ya? Que no era convertido, ya estaba recién llegando a la iglesia, pero quería trabajar también y tenía sus cosas, hermano, hartas cosas. Y un día salimos a evangelizar, ¿cierto? Y nos faltó el que le dijo, hermano, predica, ¿cierto? Un mensaje al aire libre. Y el hermano va y se pone a predicar, dice, hermano, vecino, Dios puede cambiar tu vida. Él no me ha cambiado a mí, pero sí tiene el poder para cambiar tu vida, ¿ya? Entonces, mi hermano, la gente del mundo ve eso y dice, pero ese no es el vecino, ¿cierto? Que dice garabato, que está fumando, que está predicando ahora. No, qué rara la iglesia, ¿cierto? Qué raro el cristiano. Entonces, mi hermano, nosotros debemos ser coherentes, no debemos ser incongruentes, debemos ser coherentes, ¿ya? Sigamos adelante. Dios no quiere que nadie se pierda y Él quiere usar nuestra vida, ¿cierto?, para poder alcanzar a otros. Jesús pagó el precio de nuestra salvación y de nuestro perdón. Su sangre, ¿cierto?, somos lavados por su sangre. Si confesamos nuestros pecados, mi hermano, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios limpió ahora a Isaías. Él ahora estaba listo, preparado, ¿cierto?, para ser usado por el Señor. Dice que cuando Isaías tuvo esta visión, reconoció su pecado, dice que un serafín toma, ¿cierto?, un carbón y lo pone en sus labios, ¿ya? Y dice, ahora es quitada tu culpa, ahora es limpio tu pecado. Entonces, ¿hay algún área en nosotros en el día de hoy que Dios necesita limpiar? ¿Hay algún pecado regalón que usted tenga que necesita entregar al Señor? ¿Hay algún área, hermano, que uno está luchando en algún área? ¿Ya? Puede ser pecado, hermano, hasta en el sentimiento, ¿ya? Rencor, envidia, celo, arrogancia.
Hay pecado, hermano, hasta en los sentimientos muchas veces. Pecado, ¿cierto? Avaricia, ¿cierto? Lujuria. No sé, hermano. Usted conoce su vida, yo no conozco su vida, yo estoy dando pecado al aire solamente, ¿ya? Pero ¿hay algún pecado con el cual usted está luchando? Déjeme decirle, mi hermano, de que en Dios hay esperanza. Dios no lo quiere condenar, no quiere que se pierda, pero Dios quiere que usted confiese eso. No que se venga a confesar conmigo, ¿cierto? Que me diga, pastor, quiero confesarme mis pecados y todo, ya hijo, anda a orar 10 minutos ahí a la casa. No, mi hermano, esa no es la forma, ¿ya? Usted si se quiere confesar tiene que ir, como dice la palabra, entrar a su pieza, cerrar la puerta y decirle al Señor, ¿cierto? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Perdona mis pecados, perdona mis deudas. Y confesar su pecado y decirle, Señor, esta es el área que me cuesta, que estoy luchando, que estoy débil. Por favor, haz una obra en mí. Hermano, no le digo, usted va a ser perdonado. Pero no le digo que la tentación se va a ir de inmediato. Esto es un proceso. Es como la adicción, ¿ya? Hay adictos que se cansan en el proceso porque recaen una y otra vez. Pero uno tiene que luchar contra eso, tiene que ejercer el dominio propio, ¿cierto? Si cualquier situación a usted lo hace pecar, trate de evitarla, ¿ya? Entonces, estas son medidas que nosotros debemos tomar para que Dios santifique nuestra vida y poder ser usados por Dios. Sigamos. Isaías ahora estaba libre para vivir para Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios, para adorar a Dios. Ahora Isaías estaba libre de ser acusado de vivir una doble vida, ¿cierto? Isaías estaba libre de todo eso, de toda acusación, de todo pecado, y ahora tenía libertad para adorar, servir, vivir, ¿cierto? Y honrar al Señor. Y esa es la libertad que Dios nos dice. ¿Acaso no es la palabra cuando Jesús dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿cierto? Porque el que es esclavo del pecado es. Pero Cristo vino para romper esas cadenas. Amén. Es un proceso, mi hermano, cuesta un poco de repente. No le digo que es de un día para otro. En algunos casos sí, como el caso del apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro, hermano, con Jesús transformador y dio un vuelco radical, pero el hombre ya tenía, ¿cierto?, un bagaje previo de experiencia con Dios. Pero en otros casos va a costar quizá un proceso, pero uno no tiene que desanimarse en el proceso. Debe seguir perseverando, buscando. Si recae, volver a confesar, volver a levantarse. Dice la palabra, si el justo cae 7 veces, 8 veces lo va a levantar Jehová. ¿Ya? Entonces la idea de Dios no es que usted quede tirado en el camino, sino que Dios lo va a levantar para que siga adelante. Saber quiénes somos y quién es Dios debe ser la realidad de todo adorador que verdaderamente quiere ver al Señor. Dios busca adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad, y no tan solamente adoradores de labios, ¿cierto? Y esto es lo que produce, ¿cierto?, un encuentro con Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. No solamente de labios, mi hermano, ¿ya? Nosotros podemos adorar a Dios con nuestros labios, cantar alabanza, orar, venir al templo con nuestros labios, pero Dios quiere algo más profundo. Dios quiere transformar nuestro corazón, nuestra mente, ¿ya? Hay gente que, por ejemplo, hermano, se fija solamente que Dios transforme lo externo, ya la ropa, el cómo te viste, el aquí, allá. Dios, hermano, quiere empezar por lo de adentro primero y después cambiar todo lo demás, toda nuestra realidad. Pero Dios se preocupa más, ¿cierto? Primero de empezar por el corazón, por lo de adentro, ¿ya? Seguimos adelante. Esto no sucede solo. Hay que rendir el corazón al Señor y hacer los cambios necesarios. Requiere trabajo de nuestra parte. Además, si caemos, el volver a levantarnos requiere compromiso, dedicación y yo diría a largo plazo, ¿ya? Porque servir al Señor, mi hermano, ¿es para cuándo? Para toda la vida, ¿ya? No es que se cambió el pastor, ¿cierto? El día de mañana yo no voy a estar, hermano, ¿ya? Cuando me jubile yo no voy a estar acá, pero ahí usted va a dejar de congregarse. No, ¿cierto? Su compromiso no es conmigo, su compromiso es con el Señor, ¿cierto? El día de mañana quizás a uno lo puedan trasladar, no sé, lo puedan llevar para otra parte, ¿cierto? Me pueden enfermar. Uno no sabe el día de mañana. Pero usted viene acá a la iglesia, ¿por quién? ¿Por mí? Usted viene acá a la iglesia por Dios, ¿ya? Y su compromiso es con Dios. Esté el pastor que esté, debe servir al Señor, ¿ya? Entonces es un compromiso para toda la vida, ¿cierto? El servir a Dios.
requiere trabajo de nuestra parte porque hay que hacer ajustes en nuestra vida, ¿ya? No somos un producto terminado, somos brutos que estamos en proceso, ¿ya? Dios toma el diamante en bruto, ¿cierto? Para poder trabajarlo y el día de mañana hacer una joya preciosa en sus manos. Pero somos un diamante en bruto, que Dios tiene que trabajar cada día, hermano, hasta moldearnos y sacar de nosotros lo mejor, ¿ya? Seguimos. Cuando fue confrontado con el llamado de Dios, Isaías contestó después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. ¿Cuánto hemos cantado la alabanza, cierto, de Jesús Adrián Romero? Heme aquí, envíame a mí. Hermano, cuando cantemos, hagámoslo con entendimiento, ¿ya? Usted cada vez que está cantando al Señor no es solamente cantar bonito o cantar melodioso o que se escuche bien o sentir algo lindo cuando usted canta. Usted debe cantar con entendimiento. Si usted en una alabanza, ¿cierto?, le dice, somos el pueblo de Dios para anunciar las virtudes de aquel, ¿cierto? Usted se está comprometiendo con Dios, ¿ya? Para anunciar las virtudes del Señor. Hay algunos que cantan, ¿cierto? Y dice, que me falte todo, menos tu presencia. Hermano, de verdad, si nos falta algo un poquito, ¿cómo empezamos a renegar? ¿Cómo empezamos a quejarnos? Al tiro nos ponemos, ¿cierto?, medio raros si nos falta algo. Hermanos, cantemos con entendimiento. Seamos maduros en nuestra forma de servir al Señor. Dios sabía que muy pocos, ¿cierto?, estarían dispuestos a oír el mensaje. A oír y aceptar, negarse a sí mismo, ¿cierto?, como hacía falta. Pero Isaías respondió rápidamente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hoy, como Isaías, Señor, acá estoy para trabajar en tu obra, en tu viña? Hermano, Dios sigue contratando obreros, ¿ya? Todos los días el Señor sale a contratar obreros. Pero muchos obreros, ¿cierto?, están ocupados edificando su propia viña y no edificando la viña del Señor. Pero el que quiera trabajar, como dice un himno antiguo, hallará también lugar en la viña del Señor. Amén. Así que hay que trabajar, hay que hacer los ajustes en la vida, hay que comprometerse y Dios va a usar su vida. A todo esto, mi hermano, para servir al Señor no es fuerza de que uno solamente coordine o predique, ¿ya? Ahora estamos en una serie, ¿cierto?, de sermones online donde estamos hablando del trabajo, por así decirlo, interno de la iglesia. El coordinador, el predicador, el portero, vamos a hablar de los músicos, los consejeros, los líderes, ¿ya? Pero hay un trabajo externo que uno puede hacer, ir a visitar, ¿cierto, hermano? Predicar la palabra en las calles, ayudar al necesitado, ir a hacer misiones. Hay mucho trabajo, hermano, que hacer. ¿Ya? Y hay gente que necesitamos que trabaje acá, limpiando el templo, haciendo una u otra cosa, sirviendo en la adoración, en la palabra. Y hay gente que se necesita afuera, ¿cierto?, trabajando igual. ¿Qué pasaría si todos, ¿cierto?, como congregación, en este día le dijéramos al Señor como Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí? A ver, mi hermano, ¿cuántos le vamos a decir hoy día al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí? A ver, quiero ver sus manos, mi hermano. Amén, amén, ¿cierto? Heme aquí, envíame a mí. No se lo está diciendo a mí, se lo está diciendo al Señor. Yo ahora miré, vi algunas manos, no me voy a acordar después, pero el Señor, hermano, sacó la foto, ¿ya? Y Él la va a tener registrada en el cielo. Así que, hermano, hoy día, el día de hoy, usted se compromete a servir al Señor. Donde vaya, hermano, sea luz. Con las personas que comparta, háblele el Evangelio. Muéstrele, ¿cierto?, a las personas del amor de Cristo, ¿ya? Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, hable de las grandezas del Señor. No se avergüence del Evangelio. El ser cristiano, hermano, es lo más lindo que nos puede pasar. Para hacerlo mal hay que tener vergüenza, hermano, pero para servir a Dios hay que hacerlo con gozo, con alegría. Todos los días es una oportunidad para servir a Dios y compartir de su palabra. Amén. Dios le advierte a Isaías que la tarea iba a ser difícil. Dios le dice a usted, hermano, no va a ser fácil. Te va a encontrar con gente que va a querer pelear, que va a querer discutir, que va a querer rebatir, que te va a insultar, que te van a cerrar la puerta en la cara, que te van a decir, yo no quiero nada del Dios ni del Evangelio. Te va a encontrar con gente que va a decir, háblame de cualquier cosa, de fútbol, de política, pero no me nombres a Cristo. La tarea va a ser difícil. No imposible, pero sí difícil.
En el día de hoy las cosas, cierto, no han cambiado. Muchos no quieren nada con Dios ni con el Evangelio, pero se debe seguir predicando igual. Si no predica, hermanos, si la hermana que fundó esta iglesia con el pastor, cierto, que había anteriormente, no hubieran predicado, no estarían ustedes acá. Si nosotros no estaríamos predicando actualmente, mucha gente no estaría congregándose. Estaría quizá en su casa viendo la novela, ¿cierto? Una novela turca o yo no sé qué estaría viendo, ¿cierto? Estaría haciendo otras cosas, viendo videos en YouTube, en Facebook, ¿ya? Pero hoy porque predicamos, muchos están llegando, están conociendo al Señor. Entonces, ¿el trabajo es complicado? No imposible, pero el trabajo hay que hacerlo. Debemos entender también el éxito a la manera de Dios, mi hermano, en el ministerio. ¿Ya? Mis queridos hermanos, acá también no se trata solamente de llenar, ¿cierto?, el templo. ¿Ya? No se trata solamente de llenar la casa de oración. Ojalá el templo, hermano, estuviera lleno y tuviéramos que hacer los domingos 2, 3 servicios, un culto el sábado. Aleluya, amén, ¿cierto? Estaríamos, pero súper bendecidos. Pero no se trata solamente de llenar el templo. Dios quiere apuntar a algo más allá. Dios quiere apuntar a que se llene su casa, pero se llene también con personas que han entendido el Evangelio y que su vida ha sido transformada. ¿Ya? El Evangelio, hermano, cambia vidas, cambia vidas. El que robaba no roba más, el que mentía no miente más, el que era adicto deja de ser adicto. El Evangelio transforma vidas. No se trata solamente de llenar el templo, se trata de que Dios haga una obra en nosotros y podamos nacer de nuevo, entender el Evangelio y vivir para Dios. Y que cuando partamos de este escenario de la vida, ¿cierto? Y veamos a Jesús, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a tirarnos de rodillas a los pies de Cristo, ¿cierto? Y decirle, gracias Señor, gracias Dios mío, porque me salvaste, porque tuviste misericordia. Y Jesús te va a decir, ¿cierto? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra, hijo, al gozo de tu Señor. Esa es la meta, ¿ya? Amén. Cuando Isaías preguntó hasta cuándo había que predicar, el Señor le dijo, hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha desierto. ¿Por qué Dios le dijo esto a Isaías? Porque Isaías, hermano, iba a tener un ministerio largo, pero un ministerio a los ojos del hombre infructífero. Isaías iba a partir y después de eso, ¿qué iba a suceder? Iba a venir, ¿cierto?, la invasión babilónica, se iban a llevar a los judíos a Babilonia por 70 años y el pueblo de Israel iba a tener que vivir la disciplina del Señor. Entonces, humanamente, fue un ministerio duro, infructífero, a los ojos del hombre. Pero a los ojos del Señor fue un ministerio fiel, porque Él cumplió con predicar lo que Dios le mandaba. Amén. ¿Qué aplicaciones sacamos del estudio del día de hoy? La necesidad más apremiante de una persona es la de ser perdonada. Esa es la necesidad más grande del hombre. El arrepentimiento nos prepara para poder ser usados por Dios de una forma correcta, ¿ya? Dios quiere, ¿cierto? En estos días sigue buscando hombres y mujeres que quieran ser sus portavoces. Dios quiere usar tu vida, hermano, ¿ya? Dios quiere usar tu vida. Y Dios va a usar tu vida si te dispones en las manos del Señor. Dios quiere usarte. Debes prepararte solamente, debes buscar del Señor, buscar la palabra, la oración, buscar la voluntad de Dios, y Dios quiere usar tu vida, ¿ya? El trabajo será difícil, ya Dios no promete que va a ser un trabajo fácil. Ojalá, hermano, uno pateara 2 piedras y levantaran 5 iglesias, sería genial, ¿cierto? Pero no es así, hermano, ¿ya? Uno va a tener que tocar muchas puertas, hablar con mucha gente, de repente cuando uno piensa que está creciendo, ¿cierto? Viene el torbellino, se va a la mitad, ¡ay!, a volver a empezar. Es así, hermano, el trabajo es duro, es complicado. No es imposible, ¿ya? Pero es complicado, ¿ya? Y uno debe ser fiel al Señor y seguir trabajando con constancia, haciendo bien las cosas y todo el tema. Y Dios, ¿cierto?, va a ir añadiendo a la iglesia a los que Él quiere salvar. Pero no va a ser un trabajo infructífero, porque Dios al final nos dará la recompensa. Amén. Así que usted, cuando haga fiel su trabajo, un día se va a presentar delante del Señor y Dios le va a decir, hijo, hija, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, estos son tus galardones, esta es tu recompensa, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Quizás acá en la tierra no vamos a tener tantos galardones, ¿ya? Quizás puede pasar, hermano, que usted haga muchas cosas
y ni siquiera se lo reconozcan. Humanamente la gente, de repente puede pasar eso, que ni siquiera le den las gracias o no se lo reconozcan, o la gente después se vaya, ¿cierto? Sea infiel, ¿cierto? Por así decirlo, no sea persona fieles a la iglesia, a Dios, pero no importa, hermano, uno trabaja para el Señor, ¿ya? Y la recompensa que nosotros buscamos no es la del hombre, la recompensa que nosotros buscamos es la que proviene de Dios. Así que este es el estudio del día de hoy, mi amado hermano, vamos a orar para entregar esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos hablas de la vida del profeta Isaías, Señor. Cómo este hombre tuvo un encuentro contigo, una visión, donde tú cambiaste su realidad, donde tú, Señor, estabas haciendo una pregunta sobre quién se dispondría en tus manos para cumplir la obra del ministerio, Señor. Amado Dios, y acá vemos de que Isaías responde a este llamado y hoy te decimos, Señor, como lo dijo el profeta Isaías, Señor, si en algo podemos ser útiles, si para algo podemos servir, si en algo, Dios mío, podemos aportar a tu obra, a tu reino, a tu evangelio, papá, acá está nuestra vida, Señor. Por misericordia, úsanos, Señor, y permite que seamos una bendición para muchas almas, Dios mío. Padre, permítenos conocer gente en el camino, pon personas en el camino para que les podamos hablar de tu palabra y podamos bendecirlos, Señor, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, con la palabra que tú has colocado en nuestra vida y podamos, Dios mío, úsanos, Señor, en ganar muchas almas, Señor. Podamos ser ganadores de almas, Dios mío, que es la tarea más grande, más hermosa que tú le dejaste a la iglesia, el ir y cumplir la gran comisión, para que el día de mañana muchas personas, Señor, puedan estar en tu reino en gloria. Gracias, Jesús, por este tiempo. En tu nombre pedimos todo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a mí, amado hermano.